nos complica, nos pone un poco más difícil, pero de ninguna manera impide que podamos impulsarlo, porque lo vamos a impulsar con la misma pasión, con la misma fortaleza que lo impulsaríamos con un candidato, con un presidente de la misma línea. Sin embargo de eso, también, debo decirlo, en estos momentos se están analizando posibles acciones constitucionales desde el ámbito del movimiento Transforma y de Suma, como también la posibilidad cierta de reemplazar el candidato presidencial. Vamos a tener candidato presidencial y en ese ámbito se está trabajando. A ver, el candidato presidencial más bien Suma, de acuerdo con informaciones que he visto esta víspera, pues ya resignaron el nombre de Jean Topic, porque si va a la Corte Constitucional inclusive, en esencia lo que se diga no va mucho a variar. Pero las cosas que hay que analizar son también por qué el Tribunal Contencioso Electoral desdeñó la candidatura de Topic. Es decir, bueno, al menos es criterio de este periodista Raúl, y lo hemos dicho públicamente, que esto de las leguleyadas también, que se utiliza por parte de candidatos inescrupulosos. Guillermo Lasso tenía plata en paraísos fiscales y la víspera de ser candidato le deja las acciones al hijo. Jean Topic tiene acciones en las empresas que tienen contratos, por ejemplo, con Banta, que tiene contratos con los fotorradares, que tienen contratos con el Estado también en la ciudad de Guayaquil. Y la víspera le deja al hermano que no ha sido muy solvente, que digamos, y que no está en capacidad económica de comprar esas acciones. Y entonces, pues, esas son las zapadas también que... ¿No cree usted que eso también hace daño a la democracia? O sea, ya pues, o sea, usted no puede ser porque tiene contrato con el Estado, pero el día anterior, ñañito, y cumplió con la ley. O sea, eso es también lo que debería verse, y es algo, de alguna manera, lo que vio el contencioso electoral. A ver, estimado Salomón, aquí no estamos para hacer lo que hizo el contencioso electoral. De manera particular, el juez Torres, que tiene intereses directos vinculados con el gobierno, ¿sí? Su familiar es dirigente de ADN, es funcionario del gobierno, y no estamos para hacer ese tipo de interpretaciones. Los ecuatorianos, el presidente de la República, todos los servidores públicos de este país, todos los ecuatorianos, estamos a cumplir de manera expresa lo que dice la Constitución y lo que dice la ley. No para ser extensivo, no para de manera subjetiva decir esto puede pasar o esto puede ser. No, mire, ¿qué es lo que dice la Constitución? La Constitución dice de manera absolutamente clara, es imperativa, no merece ni siquiera interpretación. No podrán ser candidatos o candidatos de elección popular. Uno, quienes al inscribir su candidatura tengan contrato con el Estado. ¿Quiénes al inscribir su candidatura? Sí, aquí no estamos para analizar lo que podría ser. Y el juez Torres de manera recurrente utiliza el podría. No, la Constitución se cumple, y se cumple al pie de la letra. Y al pie de la letra que dice, quienes al inscribir su candidatura tengan contratos con el Estado, como personas naturales o como representantes o apoderados de personas jurídicas. Miren, ni siquiera habla del tema de accionistas. Dice como representantes o como personas naturales, ¿sí? Ni siquiera como accionistas. Los accionistas podrían ser candidatos. Entonces, la Constitución es absolutamente clara. Todo lo que digamos fuera de esto está fuera de lugar. Sí, pero está fuera de lugar. Hay una cosa, ¿no? Que también, o sea, en la ley también tiene que de alguna manera correr la ética. No, mire, en el momento en que nos ponemos a hacer interpretaciones no, o de acuerdo al pensamiento de cada quien, estamos complicados. Mire usted. Porque de aquí empezamos a decir, a ver, esto podría ser o esto sería así. No, la ley y la Constitución está para cumplirse, y de manera literal. Si en la Constitución dijera, no pueden ser quienes tengan familiares o contestaferros o lo que sea, sería otra cosa. Pero no importa no importa. No, es que sí importa. No, eso le digo, no importa que el beneficiario siga siendo el mismo. Porque las cuentas, se les olvida cambiar la cuenta corriente de los beneficiarios. Inclusive en el plano local ha ocurrido eso.
Claro, aquí Por también, eso, pues, claro. por eso, pero está bien, porque están cumpliendo con la Constitución y están cumpliendo con la ley. Y la Constitución es absolutamente clara. Y claro, también la ley determina que más adelante, si llega a ser presidente de la República, los familiares no puedan tener contratos con el Estado. Entonces ahí viene un control posterior. Pero en el tema de la candidatura habla de manera absolutamente expresa. Tanto el artículo 113 de la Constitución como también el propio Código de la Democracia. Pero no importa que la chequera la siga manejando él mismo. Eso no importa. O sea, ese es el problema de nuestra democracia. Yo por No, ahí le quiero no, votar. el problema de la democracia es que cada quien quiere interpretar la Constitución y la ley a su antojo y a sus intereses. Y lamentablemente eso es así. Y lamentablemente el presidente de la República lo está haciendo. ¿Sí? Con este caso, manejando el contencioso electoral y con el caso de la vicepresidenta de la República, que es terrible. ¿Sí? Está haciendo todo ¿para qué? Para inclinar la cancha a su favor. Y lejos de estar pensando en resolver los problemas del país, que son graves, que son terribles, que nos llenan de desesperanza, de hambre, de miseria, está pensando únicamente en qué hace para reelegirse. Todas sus acciones están orientadas en qué hace para reelegirse. Claro, Entonces, claro. aquí me estorba la vicepresidenta e interpreto la ley como a mí me da la gana, hago trapo con la Constitución y listo. Aquí este candidato me hace sombra, simple y llanamente hago lo que me da la gana. Así mismo es, mire lo que nosotros estábamos refiriendo esta mañana, Raúl, y en eso coincido con usted, por supuesto. Vea, le ponen el nombre del megaparque de Manta, el nombre del señor Agustín Intriago, que tuvo contratos con Leandro Norero para obras viales, es decir, contratos con la mafia. Le mató la mafia, la otra versión de la misma mafia, ¿no es cierto? Pero ya comprobado aquello. Y el nombre de Manta, del nombre del parque de Manta se llama Agustín Intriago. ¿Ah? Y a ese parque asiste sin decir nada el presidente de la República, ¿ya? Entonces, esa es la democracia en la que vivimos, una democracia absolutamente desprestigiada, pues. No, totalmente, totalmente, Salomón. Realmente la situación del país es terrible. Mire, aquí hecho trapo la seguridad jurídica. Sí, quien no cumple la Constitución, simple y llanamente, debería de ser destituido del cargo, inclusive. Y en el caso de la vicepresidenta de la República, por ejemplo, al margen, inclusive no voy a mencionar el nombre, ¿sí? En la figura de vicepresidente de la República, hacer lo que permanentemente han venido haciendo en contra de ella es terrible. Y mire, yo le pongo en contexto algunas cuestiones que para mí no son éticas, no son morales, son absolutamente ilegales. Mire, el presidente de la República en meses anteriores envió un proyecto de ley diciendo que hay que quitar los recursos a los partidos políticos. De acuerdo, perfecto. Sí, pero él quiere quitar a los partidos políticos los recursos, pero sin embargo, desde la presidencia de la República se invierten 7 millones de dólares para pauta publicitaria. Es decir, quitémosles a los otros que no utilicen un centavo de los recursos del Estado, pero él sí, como está en la presidencia de la República, que utilice todo. Por ejemplo, en eso yo le digo como medio de comunicación, ¿ya? Aquello es tan falaz, aquello de que los recursos del Estado están brindando para la promoción, para la pauta publicitaria, porque se volvió un negocio. Sí, Ciertamente se volvió corrupción, sí. ¿no es cierto? ¿Ya? Es que en este país, Salomón, todo se vuelve corrupción. Entonces, todo vea, se vuelve corrupción. entonces, no es que yo esté de acuerdo con el presidente, pero lo único que hace a medios como el nuestro, por ejemplo, es impedirle que yo con usted, con el señor, puedo decir, a la final este es un espacio contratado. No puedo. ¿Por qué? Porque tengo que ver los recursos del Estado. Recursos del Estado que son tan selectivos y tan corruptos que uno tiene que estar en esa cola. No, nosotros no estamos para eso. Entonces, no, es que además de eso, además de eso, los recursos, de la cosa. los ciudadanos piensan de que los recursos se nos entregan directamente a los candidatos o a los partidos. No, hay todo el manejo que usted conoce, ¿sí? Y que lo hacen bien complicado, inclusive para los propios partidos, de poder acceder a las franjas publicitarias, y mucho más todavía los medios de comunicación. Es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque, mire, ahí hay una serie de circunstancias. Pero sin embargo de eso,
demagógicamente, porque no es más que demagogia. Claro, quitemos los recursos, ya de acuerdo, que se les quite. ¿Y él por qué sigue utilizando recursos del Estado para los pautajes con los periodistas que le No, sirven? eso también, vea. Si hablamos de pautaje y con los periodistas, también son frases, o sea, no sustentadas en veracidad, ¿no? O sea, que el lío del pautaje es lo que se ha satanizado por parte de los políticos. Permítanme ahora, chicos, también intervenir en esto, ¿no? Es decir, cuando contrata usted a un abogado, en lugar de llamarse pauta, se llama servicios profesionales. A ver, Así mire, es, cuando contrata con un ingeniero que es su amigo, en lugar de llamarse pauta, mire, en Salomón, lugar de llamarse yo no pauta, se llama cuestiono contrato eso. de obras. Yo no cuestiono eso. Eso no está en cuestionamiento. Ujú. Sí, el cuestionamiento está de que precisamente sea direccionado. ¿Direccionado a quién? A los periodistas que les son serviles. A ellos. No, por eso le digo, Sí. por eso le estoy diciendo. Ahí O está sea, el tema. pero aquí no le he escuchado a usted, no le he escuchado a este. Sí, el señor presidente de la República está favoreciendo a esta empresa porque su pana es de hermano, que el mismo Sean Topic, pues, cómo estaba el favorecido por parte del Estado, favorecido por parte de los mafiosos del Itiago y ellos al señor Jean Topic para sus contratos en Manta, los contratos que no pudo ser disueltos. Pero mire, el tema concreto es, a eso no se llama pauta, A ver, ¿no? A eso no se llama pauta. a ver, mire, yo creo que Pero a la pauta aquí sí le han estamos puesto, para hablar le han- con propiedad, le han Salomón. puesto, sí, O sí. sea, no es cuestión de coger y lanzar cosas que van quedando en el aire, sino de decir de manera concreta existe esto, ¿sí? Existe lo otro. Porque lamentablemente en este país nos hemos acostumbrado a lanzar lodo con ventilador y desde muchos espacios se lo hace sin el sustento, Ajá. sin tener las pruebas necesarias y se dice cualquier cosa. Y yo creo que lo primero que tenemos que manejarnos los líderes de opinión es con cuestiones concretas. Y yo, en lo personal, acostumbro a hacer eso. Cuando yo he hecho mis denuncias en la Asamblea Nacional, lo he hecho con pruebas. Cuando lo he hecho en los medios de comunicación, lo he hecho con pruebas, lo he hecho absolutamente sustentado. Y obviamente, acompañado además, porque ese es el deber ciudadano. A ver, yo presento algo en un medio de comunicación y también lo hago en el organismo de control. Haga o Así no debe haga su ser. trabajo, Claro. haga o no haga, porque ahí hay seriedad. Porque caso contrario se queda únicamente en la calumnia, se queda únicamente en la difamación y no aterriza en una cuestión seria de denuncia y que se tiene que hacer en este país, porque caso contrario cogemos y votamos todo, No se o trata de simplemente, eso. Sí, sí, sí. o simplemente nos guiamos por lo que algo salió por ahí y que el gobierno además en este tiempo ha venido utilizando. Miren, tiene un troll center que le cuesta $30,000 diarios para lanzar lodo en contra de los opositores. Y desde ahí se ha lanzado lodo a medio mundo. Y claro, hay quienes se hacen eco de eso. Se hacen eco de eso sin tener absolutamente ningún sustento. Y uno, precisamente, de los blancos de ese troll center fue Jean Topic. Fue Jean Topic, que se le lanzó una serie de cuestiones, entre otras cosas, que es correísta y que no sé qué y que no sé cuánto. Entonces también hablemos con sustento. ¿Dónde está el recibo de los $30,000? ¿Dónde están que los troles contratados por el gobierno eran? No, o sea, No, también mire, está hablando políticamente, no está hablando, mire, ¿dónde está el documento? Mire, No es solo que entra, y solo no es entra, que yo esté a favor del gobierno. solo entra TikTok, solo entra TikTok, O sea, solo entra perdónenme, TikTok y ahí las usted redes va a ver, sociales. y usted va a ver todo. Si usted, si usted Y toma usted va a como ver, fuente el TikTok, y usted va a discúlpeme, ver, eso está no, mal. y usted va a ver cosas que no se hacen gratuitas. Claro, claro, Entonces, claro. o sea, si usted ve una ¿Sabe campaña en contra de ¿sabe cuánto alguien, gastó Jean Topic hasta que le sacaron de la ETA? Más de medio millón, solamente en TikToks. Más de medio millón de dólares. También dicho en TikTok. O sea, eso no hemos dicho aquí, ¿por qué? Porque simplemente no es una fuente verificada. Pero que gastaba, gastaba. ¿Ya? Que hace que nadie respeta, le he visto también a Cucalón, le he visto al presidente Novoa, le he visto a los correístas, ni se diga a toditos. Mientras más vea a estos personajes en las redes sociales como inocentemente dando su mensaje, eso cuesta. ¿Ya? Nadie de los candidatos
respeta lo que dicen, aguantes en la campaña electoral, son 45, 40 días, ahí gasten la plata, no, nadie Mire, respeta. por ejemplo, Entonces, eso es la democracia. en eso yo creo que deberíamos de sincerarnos en este país. Claro. Sincerarnos. Claro. Y decir, a ver, 40 días, 45 días no son suficientes. Pongamos 2 meses, pongamos 3 meses de campaña. Vea, Sí, aquí en Pastaza, el otro día en el desfile estaban regalando ahorita. Así es. En el pregón estaban con unas fiestas de... Y hay banderas colocadas, y hay stickers colocados, y hay absolutamente todo. Exacto. ¿Sí? Entonces, por eso digo, Eso, en eso también tendríamos que sincerarnos y decir, a ver, 40 días no son suficientes, pongamos en la ley, pero pongamos en la Antes ley. era 3 meses. Sí, pongamos en la ley que sean 3 meses. Y somos sinceros. Y cumplimos con la ley. Esa ley también. Claro, porque lo otro también está siendo un riesgo, mire, está siendo un riesgo, y le pongo en contexto esto. Y por eso hay que tener muchísimo cuidado. Mire, si yo en estos momentos hago un acto de campaña anticipada, cualquier acto de campaña anticipada, el día de mañana gano las elecciones, el día de mañana yo estoy en una línea que no le gusta al gobierno, me presenta una denuncia en contencioso electoral y termino sancionado. Y termino sancionado. Entonces, inclusive puede ser utilizado como mecanismo, ¿para qué? Para la extorsión. Y también político, Sí, felizmente nosotros, política. vea Raúl, yo le digo sinceramente, nosotros sí pues, tenemos la frente en alto para decir desde cuando le aprobaban a Jaime Guevara y le excluyeron, por ejemplo, al ingeniero Ledesma. Y era el juez mismo Torres, ¿no? Y que vino acá a pretender explicar y pues salió con vientos frescos, porque aquí también hay gente que debate las cosas, ¿no? Y aquí mismo en la radio le hacíamos preguntas sobre este particular. Es decir, nosotros hemos pronunciado ya como periodistas, como medio de comunicación, que el Tribunal Contencioso Electoral es de utilización estrictamente política del que le conviene, ¿ya? Y en esto, en el caso de Chatopic, tampoco hay exoneración de aquello. Y en el anterior, y en excluirle a los de Construye de la lista nacional, y en todas las decisiones, para mí, son dudosas. Para mí. Sí, para mire, por ejemplo, a mí me parece que es un tema que Debería se pone en el tapete. Claro. De la discusión, la necesidad de que exista o no exista ese famoso Tribunal Contencioso Electoral. Como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahí está la Liga Azul todavía. Que realmente es una tontería. ¿Sí? Entonces, y que son novelerías que nos han llevado a esto, a un manejo político de derechos fundamentales como es el derecho de participación. Yo creo que por encima de cualquier cosa está el ejercicio de los derechos. Y el derecho de participación termina siendo un derecho humano, que está reconocido inclusive en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y todo esto, vea, hace que la tal democracia en la que vivimos pierda su concepto. El concepto de democracia no existe. Entonces, primera tarea legislativa, si usted quiere investigarlo, compañeros, por favor, a todo el mundo decimos esto, ¿no es cierto? ¿Cómo rescatamos la democracia? Pues para que sea tal. Esa es la tarea fundamental. ¿Cómo luchamos contra las mafias? ¿Cómo rescatamos la democracia? ¿Cómo hacemos de este país vivible? Pues, ¿no es cierto? Es que el problema, ¿cuál es? El problema, simple y llanamente, es que las mafias están representadas en el poder, pues. Ay. Claro. Por ahí las cosas. Y es así. ¿Así? Sí. ¿Acaso la delincuencia organizada no está buscando representación en la Asamblea Nacional? Están buscando representación en la Asamblea Nacional. Sí. Hay candidatos financiados por las mafias. Hubieron en alcaldías, hubieron en prefecturas para lavar el dinero. ¿Sí? Seguro existe para la Asamblea Nacional también. Muchos de los contratos, como así en Triago, vea Raúl, o sea, se hace en todas las entidades seccionales de este país, ¿ya? Es decir, no te preocupes, yo te hago tal obra, no te preocupes, yo te pongo la plata, después me pagas. Y eso es un tema que hay que mirar y que los ciudadanos tienen que mirar. El legislador debe tener como proyecto. Y tienen que analizar. Mire, un proyecto potente que hasta el día de hoy no se pone en vigencia en este país. Una lucha de este ciudadano, ¿sí? En contra de todo lo que es delincuencia organizada, de todo lo que es corrupción, de todo lo que es extorsionadores, en contra de todo eso. El proyecto de ley de extinción de dominio que se aprobó bajo mi presidencia en la Comisión de Participación Ciudadana. No se lo pone en vigencia, porque no les conviene, porque no quieren, que le dejaron además recortado en cuestiones fundamentales.
Sí, que era un instrumento fundamental en la lucha en contra de la corrupción y del crimen organizado, y que no fue una lucha cualquiera, que fue una lucha potente en contra de todas estas mafias. Ya lo hicimos, pero sigue siendo letra muerta. Eso es lo que hay que ir a hacer, a fiscalizar precisamente el cumplimiento de estas leyes que pueden permitir mejorar la situación de la democracia de este país, de esta democracia que se cae a pedazos, porque una democracia en donde hay hambre, miseria, injusticia, no es democracia, no es democracia. Ahí quedemos. Ahí quedemos. Siempre una partecita nomás, yo sí. quiero, ingeniero, saber qué va a pasar de aquí. O sea, van a esperar a que se nombre o se elija el nuevo candidato a la presidencia. En Pastaza usted continúa con sus actividades normales. Sí, normalmente mi candidatura no está adosada a la candidatura presidencial, es absolutamente independiente y se ha abierto una plataforma nacional en donde que los ciudadanos puedan, inclusive como aspirantes a presidente de la República, decir aquí está, queremos ser. Pero que tiene que haber participado en primaria, dice. Eso y de suma, entonces en los próximos días se definirá el candidato presidencial de nuestro movimiento. Pero que tiene que haber participado en primaria, dice no. Así es. Así, bueno, No, eso, porque eso, es un cambio que toca.